¿Qué tal, queridos amigos? Esta es la segunda sesión de este minicurso que estamos llevando para ustedes por Hombre Nuevo Digital esta semana, titulado Adicciones, un camino posible del infierno al cielo. Ayer les prometimos que íbamos a tener aquí al autor de La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Está con nosotros Omar Cervantes, que cuenta la historia real de Tommy, un adicto, como desgraciadamente muchos en México y en el mundo, en su camino de recuperación, que por supuesto es posible. Hola Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Julieta, buen día. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta interesante plataforma digital. La alegría de vivir. ¿Es posible llegar a ese grado después de que, como tú dices en tu libro, Omar, tocaste, Tommy, el personaje, toca un fondo importante de dolor, empieza a sentir que hay salida después de haber vivido situaciones, la verdad es que muy desesperantes, de muchísimo dolor. Sí es posible. Mira, yo te quiero compartir que la frase de la alegría de vivir yo la tomé y le doy por supuesto el crédito a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Los grupos de Alcohólicos Anónimos que manejan los 12 pasos, las 12 tradiciones, las 12 promesas. En el paso 12 de Alcohólicos Anónimos, para quienes tengan oportunidad de leerlo, habla justamente de lo que es la alegría de vivir y menciona que una vez que se han agotado los 12 pasos y que se ha logrado un despertar espiritual, la persona que algún día vivió en las tinieblas, como dice el libro, podrá tener una vida diferente, dejará de preocuparse por aspectos que cotidianamente le preocupaban, dejará de poner atención a los temas que normalmente le hacían consumir alcohol o alguna sustancia y tendrá una manera de ver la vida diferente. Si lo queremos ver también en términos espirituales, independientemente de la filosofía o de la idiosincrasia que tenga cada quien, en muchos cursos de espiritualidad que tenemos hoy en día, pues se habla que normalmente el ser humano tiene que pasar por un proceso de purificación para alcanzar la plenitud. Entonces, desafortunadamente, a veces se tiene que pasar por un desierto para poder ver la luz. El sábado pasado di una plática justamente de la espiritualidad derivada del dolor y comentaba yo esta frase que es muy usual en estos términos, que dice que el dolor es la piedra angular del crecimiento. Desafortunadamente en algunos casos es real, pero lo que sí puedo decir, hablando de adicciones, que es la semana que ustedes están viendo aquí en estos cursos, por supuesto hay una solución para las adicciones. Se puede aprender a vivir sin sustancias, sin drogas, sin alcohol, sin juego patológico, sin otras conductas adictivas, y se puede aprender a vivir de una manera diferente. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que hace, Omar, que se enganchen las personas en las drogas? Y aquí en este minicurso le hemos llamado drogas, bueno, que hay controladas, no controladas, reguladas, no reguladas, pero que el alcohol y el tabaco también están consideradas como otras drogas. ¿Qué es lo que hace que uno se vuelva adicto? Porque hay personalidades que caen más que otras, o depende de lo que has vivido o qué estás buscando en el alcohol, qué servicio, como dicen los Alcohólicos Anónimos, te está dando el alcohol. ¿De qué depende que de verdad caigas en este mundo que al principio es muy placentero y que termina siendo un desastre? Mira, voy a contestarte primero como especialista titulado en adicciones por el Centro de Estudios Monte Fénix, y después te voy a platicar un poquito sobre Tommy, este personaje. Pero esa es una de las preguntas más usuales que nos hacen. ¿Quién es un adicto y cómo se cae en la adicción? Y nosotros a nivel clínico lo tenemos catalogado como una enfermedad multicausal, donde hay factores de riesgo que desde niños tenemos que estar haciendo ya prevención. Factores de riesgo que tienen que ver con el entorno familiar,
la psicodinamia del niño. Recordemos que cada individuo nace con un temperamento y con una personalidad diferente. Entonces hay quienes tienen alguna proclividad a tener problemas de autoestima, problemas de comunicación asertiva, problemas de integración, problemas de pertenencia. Si además hay una familia disfuncional o hay alguna situación difícil a nivel familiar, puede ser un factor de riesgo. Pero de los factores de riesgo que yo hoy señalaría como fundamentales es un factor social, comercial y cultural. ¿Qué quiere decir? Que hoy ya no nos asustamos. Tú decías ahorita, efectivamente, el alcohol y el tabaco son drogas también. Entonces la gente ya está acostumbrada a que fumar es algo natural, a pesar de todos estos esfuerzos de controlar las áreas donde se puede fumar. Beber alcohol es lo más natural. Entonces ya es un tema cultural. Vemos que de repente sigue habiendo, lamentablemente, en algunas familias esta costumbre de empezarles a dar rompope o un traguito de cerveza o vino de mesa a los niños o a los jóvenes desde muy temprana edad. Entonces, el acostumbrarnos a que esto es algo normal en la sociedad, como desafortunadamente ya empieza a ser también el consumo de marihuana con todo este tema del consumo lúdico, recreativo, ya también se empieza a ver como algo y hasta normal, terapéutico, ¿no? Hasta terapéutico. Entonces, ¿qué sucede? La adicción es una enfermedad del cerebro. Entonces, imagínate que a nivel cerebral, el cerebro de una persona termina de crecer y desarrollarse a los 21 años. Entonces, si hoy vemos la encuesta nacional de adicciones, los jóvenes están empezando a consumir alcohol, marihuana o tabaco a los 12 o a los 13 años. Tú metes esta sustancia con un factor predisponente también de disfuncionalidad familiar, con una situación de personalidad complicada, con un problema de pertenencia. El bullying es otra de las causas en que la gente busca salidas. Pero yo diría que es un vacío existencial que se va desarrollando. Entonces, esta es la parte clínica. Ahora, para quienes me hagan favor de leer o de hojear este libro, La alegría de vivir, la historia de Tommy nos habla justamente de esto. Tommy es un niño que justamente a los 8 años, cuando su madre le preguntaba por qué no se reía igual que los otros niños cuando veía programas de diversión, él se autocalificaba como un niño triste. Este niño triste que tiene pérdidas porque vive en el seno de una familia que su padre laboralmente cambia de sede, entonces adolece de figura paterna, vive en una familia donde el consumir alcohol es lo más normal, la familia pirinola, como le llaman, donde toma uno y todos toman. Entonces, a los 13 años se pone su primer borrachera. A los 15 años ya en las fiestas pues era lo más normal estar buscando la bebida. Y la historia de Tommy, que es el relato que se habla en este libro, pues nos da cuenta de que a los 17 o a los 18 años ya tenía un problema de alcoholismo que seguramente no quiso ver o no pudo ver y tardó muchos años más hasta que algún día, como dicen, tuvo que tocar fondo y darse cuenta que tenía una enfermedad. ¿Qué le daba el alcohol a Tommy? En el caso de Tommy, él lo refiere en el libro, le daba esta sensación de pertenencia, de seguridad y esta parte de tener placer. Incluso, que esa es una frase que se usa mucho, tanto en las clínicas como en los grupos, tú lo mencionabas ahorita, este servicio que da la sustancia. En el caso de la mayoría de los adictos, les genera un placer momentáneo, que ya puede ser para evadir la realidad dolorosa que están viviendo, sea real o sea irreal, es lo que ellos están viviendo, es la percepción de su vida. Entonces buscan una sustancia para evadirse y tener placer. Por eso yo muchas veces también defino que la adicción es el cambio del consumo de lo que un día fue placentero, se convierte en doloroso y en un sufrimiento inagotable. Vamos a hacer una pausa, Omar Cervantes, el autor de La alegría de vivir, este libro
que relata la historia de Tommy, que es realmente una transformación, un cambio, un viaje de las tinieblas a la luz, de Omar Cervantes Rodríguez. ¿Dónde lo podemos conseguir, por cierto? Lo pusimos en la plataforma de Amazon, también estamos en la era digital. Entonces en amazon.com, a través de la búsqueda del autor o del libro, tenemos la edición impresa y tenemos también la edición digital, el ebook, para quien quiera alguna de las dos opciones. Fantástico, gracias Omar. Regresamos, queridos amigos. Este es el segundo tramo, la segunda sesión de este minicurso, Adicciones, un camino posible del infierno al cielo. Adicciones, un camino posible del infierno al cielo, con el autor de La alegría de vivir. Dicen que muchos Omar Cervantes Rodríguez se quedan en el camino. O sea, Tommy fue un niño que dentro de todo, dentro de esa carrera galopante alcohólica que ya llevaba a los 17 años, algo pasó, claro. Tuvo que tocar fondo, tuvieron que pasar muchas cosas, ya nos irás contando. Pero dicen que la mayoría de quienes emprenden esta adicción al alcoholismo u otras drogas, ahí se quedan. Tú que eres especialista en esto, ¿qué tan cierto es? Desafortunadamente creo que sí hay muchos que se quedan ahí, ya sea por ignorancia, por falta de un deseo que los motive a cambiar, o porque no tienen la información y la ayuda suficiente. Por eso me parece fabuloso que este tipo de espacios, medios responsables que dan información abiertamente sobre adicciones, debería de haber muchos, porque es un tema que si la gente supiera que esto es una enfermedad, que como tal puede ser diagnosticada, prevenida, habría muchos más que pudieran salvar su vida. Desafortunadamente sí, y además, como decíamos ahorita, como es una mezcla rara entre el placer y el dolor, efectivamente muchos se quedan enganchados en esta parte del placer, y existe esta fantasía de que siempre un adicto en negación dice: yo lo voy a poder controlar, yo lo voy a poder dejar. Y la historia de Tommy es muy simbólica de esto. Decíamos hace un rato, a los 17 años ya tenía un problema, además tenía otras conductas compulsivas. En su caso particular fue un muchacho que, además de ser obsesivo compulsivo en su manera de beber, desarrolló otro tipo de actividades como lo que hoy le llaman la vigorexia. Fue un adolescente muy deportista, que era contrastante, o sea, una persona con mucho deporte, pero que por otra parte cuando tomaba un trago se perdía. Entonces desde entonces ya él tenía un comportamiento compulsivo y obsesivo en algunas cosas. A los 18 años lo mandan fuera de casa a estudiar, lejos del seno familiar. Entonces pues viene un periodo de rebeldía en sus estudios profesionales. Él es un estudiante muy brillante, pero igualmente en la parte social, cuando se toma unos tragos, en este deseo de pertenecer, empieza a perder el rumbo. Incluso en la institución donde estudió, conoce otras sustancias, conoce la marihuana, conoce la cocaína, y no sabe decir que no. Entonces, él sentía presión social, presión de los amigos, de los cuates. O sea, para entonces, digamos, consumía en grupo. Exacto. Porque hay luego otra fase, ¿no?, de los alcohólicos o quienes consumen otras drogas, que ya lo hacen en solitario. Ya no es por estar con el otro, sino porque ya lo necesito. Sí, exacto. El factor social, por supuesto. La historia de Tommy se desarrolló en la década de los 80. Un día sin beber, ya algunos sino ayeres, que gracias incluso, a todo esto pude estudiar una posteriormente, en esa profesión como lo institución es donde él estudió, la se especialidad hablaba en ya de hacer adicciones en el Centro de estudios Estudios Superiores de relacionados, Monte porque ya Fénix. existía este tipo de sustancias. Recientemente, Y y para mí es una efectivamente gran se daba manera de en los celebrar, grupos estudiantiles. escribir mi primer Y este libro, deseo que de es pertenecer, La alegría de vivir, deseo de tener un viaje de las prestigio tinieblas a la luz. como alguien que no le Es un chaval, más cuidado, me has tirado la cerveza. lo fue haciendo probar. Anda, coño, pero si tú eres el nuevo de clase, ¿no? Particularmente él dice, bueno, Y este es Pablo. probó otras sustancias, pero También somos de su su carrera clase. fue de alcoholismo. Para los 23 años, su madre le dice: tienes un Pero problema si es solo cerveza, con tu manera Sergio. de beber. Ya, Por sí sé supuesto que viene cerveza, esta pero parte de la sí sé. negación que Dale. hablamos ahorita.
yo no tengo ningún problema tienen los demás. Y tuvieron que pasar muchas cosas en su historia, accidentes, pérdidas, el alcoholismo fue incrementando para que algún día Venga, que baile, que baile, que Desafortunadamente baile. hay mucha gente Poquito, que tío, efectivamente, contestando tu pregunta, se queda en la carrera. Incluso es doloroso, no es un cliché cuando en los grupos de alcohólicos anónimos o en las clínicas o en los grupos de narcóticos anónimos, cuando se dice la adicción es una enfermedad que puede ser causa de muerte, no es un cliché ni es una amenaza, es una realidad. Yo te puedo decir que desafortunadamente en el tiempo que tengo de terapeuta, por lo menos 2 personas pasaron a mejor vida, hicieron el intento, estaban muy enganchados, esta fantasía de que lo voy a volver a controlar reincidía en su cerebro ya muy dañado y desafortunadamente la droga les cobró la vida, igual que si vemos las estadísticas de accidentes automovilísticos donde hay sustancias involucradas, pues nos vamos a dar cuenta que el índice de mortalidad es mucho mayor de lo que pudiéramos suponer. Normalmente uno piensa en enfermedades como la cirrosis o como alguna situación renal o alguna situación hepática, pero si sumamos los accidentes automovilísticos, los accidentes laborales, las riñas, los pleitos o los paros cardíacos que produce el tipo de consumo dependiendo de las sustancias, nos podemos dar cuenta que efectivamente hay mucha gente que se queda en el camino y que desafortunadamente no tuvo, como Tommy, la posibilidad de acceder a un proceso de recuperación. Acabo de conocer el caso de un muchacho que se suma a otras 2 personas que en este mismo año me he enterado que han fallecido de una sobredosis. Muchachos que habían salido de un proceso de desintoxicación bastante largo, incluso en un caso en 3 lugares estuvo, en el otro caso muchos más. Sus papás estaban verdaderamente desesperados. Jóvenes, muchachos menores de 25 años, se trató de esto que dices, ¿no? A mí no me va a pasar, y entonces con una tienen la puerta de entrada para muchas, y desgraciadamente dicen que estaban tan limpios, entre comillas, o sea, después de este proceso de desintoxicación, que entonces el reincidir, el volver a consumir, les afectó aún más, les pegó aún más. ¿Qué hay de verdad en eso? Mira, primero yo te podría decir, a nivel clínico, la recaída química viene antecedida de una recaída emocional y una recaída psicológica. Cuando alguien vuelve a consumir, normalmente no es fortuito, no es de repente la destapó y se la volvió a consumir. Normalmente hay un periodo de lo que le llamamos nosotros una recaída emocional, una recaída psicológica. Lo que dicen algunos, se van tendiendo la camita. Entonces, para cuando hay consumo ya hay una alteración nerviosa, hay una alteración cerebral, y normalmente el consumo es un consumo mucho más obsesivo y compulsivo. Entonces hay que ver las dosis, y efectivamente esto que tú mencionas es muy normal. En el libro que estamos hoy hablando, además de la historia de Tommy, hay una compilación de arriba de 85 artículos que yo he escrito en mi faceta como comunicador, como periodista, que tienen que ver con adicciones, y la primera historia que viene de este compendio es, y lo digo públicamente porque fue una noticia nacional, es el caso de Mario Moreno, el nieto de Mario Moreno Bernat, nieto de Cantinflas. Yo tuve el privilegio de conocerlo. Era un muchacho que estaba luchando, que tenía ya 5 internamientos. Patricio. No, Mario. Patricio es el hermano, que actualmente está deambulando por ahí. Mario falleció hace 4 años aproximadamente. Él era miembro de un grupo aquí en Polanco justamente, ya había sido internado en 5 ocasiones, platicaba la historia muy cruda de su adicción. Verdad que lo encontraron en un hotel ahí en Naucalpan, ¿no? Exacto. Y cito el caso porque él era servidor del grupo, él era representante de servicios generales del grupo San Agustín, donde él militaba ante la central de Alcohólicos Anónimos. Yo tuve la oportunidad de ver su cambio. Yo cuando lo vi llegar, él llegó completamente apesadumbrado,
En 3 meses se compuso su semblante, su manera de hablar, pero de repente algo pasó. Los que estaban alrededor de él comentan que se desapareció del grupo y efectivamente se fue a un hotel, parece que estuvo una semana en el hotel hasta que optó por el suicidio. Entonces, este es un caso de que efectivamente no para con el dejar de consumir. A veces dejar de consumir no es suficiente. Hay que tener herramientas para saber vivir sin la droga, con todo y las vicisitudes que nos plantea la vida. Por eso decías multicausal, pero también entonces multidisciplinario, ¿no? Hay que ver la parte familiar, la parte bioquímica, el cerebro, estos periodos de abstinencia de los cuales quisiera, Omar Cervantes, que nos platicaras al regresar de estos mensajes, que también, por desgracia, son muy difíciles de pasar y en algunas ocasiones ustedes los especialistas pues recomiendan que tengan un acompañamiento, porque si lo dejas solito, como estos que se van a jurar a la villa, ¿verdad?, de que ya no van a volver a tomar y que de un día para otro, pues qué bueno que lo hagan y que tengan ese valor, pero muchos de ellos reinciden y para peor o para morirse, ¿verdad?, porque no tuvieron ese acompañamiento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Queridos amigos, esto es Día a Día, es la plataforma Hombre Nuevo Digital y yo soy Julieta Lujambio. Estamos con Omar Cervantes compartiendo con ustedes este minicurso de una semana aquí en Día a Día titulado Adicciones, un camino posible del infierno al cielo. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Adicciones, un camino posible del infierno al cielo, con el autor de La Alegría de Vivir. Claro que se puede, pero pues hay que seguir el caminito y algunas de esas cosas que son como condiciones necesarias, Omar, es este acompañamiento del que hablábamos antes de salir al corte. ¿Es necesario y en qué consiste un acompañamiento para que pues en este síndrome de abstinencia, cuando se deja de tomar o se deja de consumir la droga, pues no haya, digamos, secuelas, no haya una probabilidad mayor de éxito? Definitivamente, y es parte de lo Oye, que pretende Sergio, este libro, ¿estás bien? de hablar de qué pasa Espero que no le después tengamos de que haber dejar dado de de fumar, consumir, porque dejar de consumir es el primer paso apenas. La abstinencia es condición sine qua non para un camino de recuperación. Pero, ¿qué sigue después de dejar de consumir? Y efectivamente lo decías con mucho atino, dependiendo del paciente y del tipo de desarrollo de adicción que presente y de la sustancia que haya estado consumiendo, a veces es necesario el acompañamiento farmacológico con algún antidepresivo, algún ansiolítico, algún fármaco prescrito evidentemente por un psiquiatra. No es bueno la autoprescripción porque se puede desarrollar una dependencia a los fármacos, pero por supuesto a veces es importante el medicamento a través de un médico psiquiatra, de preferencia que conozca de adicciones, que acompañe en el periodo de desintoxicación y en el periodo de abstinencia, como bien señalas. Pero además, el modelo de tratamiento, el que yo siempre recomiendo, es un modelo integral. Que vayan a su grupo de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, o incluso los familiares de Al-Anon o de codependientes en algunos anónimos, pasajes porque los familiares autobiográfica también y enferman, entretejida con otros que tengan un ingredientes que le dan vida a acompañamiento Tommy, terapéutico. el Yo les personaje sugiero que principal por de lo ese menos libro. el Omar primer año Cervantes Rodríguez tengan el escribe como acompañamiento especialista de en un adicción. terapeuta, de un especialista en adicciones como un servidor. Somos muy pocos, pero en la Ciudad de México hay excelentes especialistas. ¿Por qué? Porque el primer año hay un gran riesgo de recaer. Entonces, el primer año se trabajan dos cosas: la admisión de la enfermedad, la conciencia de enfermedad, porque muchas veces algunos dejan de consumir sin estar convencidos de que es una enfermedad y dicen, bueno, pues en 6 meses ya posiblemente ya me puedo tomar algunas o puedo volver a fumar sin ningún problema. Entonces se trabaja lo que es la parte de la conciencia de enfermedad y se trabaja un programa de prevención de recaídas. ¿Qué hay en este programa de prevención de recaídas? Se trabaja el plan de vida, cómo está tu agenda diaria,
¿Cuáles son los detonadores que te hacían consumir? Detonadores físicos, detonadores emocionales, detonadores sociales. Se le ayuda al paciente a identificar cuáles son estos disparadores. A veces son miembros de la familia, a veces es el estrés laboral, a veces son estados anímicos, a veces es estar solo en casa. Cada uno va detectando cuáles son esos estados anímicos que lo hacen consumir, se trabaja en ellos y se trabaja en todas las partes de la historia de vida. Hay una historia de dolor, hay una historia de herida, entonces se le acompaña el primer año para que se fortalezca. Lo deseable es que sea toda la vida, que asistan a grupo, que tengan un padrino, es mucho mejor. Yo te puedo decir que pues yo soy uno de esos beneficiarios de estos cambios de vida. Yo tengo 20 años en que yo también tuve un problema con la sustancia y después de 20 años yo sigo teniendo mi terapeuta, yo sigo teniendo mi padrino, yo sigo yendo a grupo de ayuda mutua. Mi terapeuta no solamente, porque además nosotros como terapeutas tenemos que tener también un terapeuta. Y el proceso no termina. En mi caso personal, ¡Mucho éxito! porque con 20 dejar de años consumir. Hoy, sin beber alcohol. obviamente, Es me un enriquece testimonio mucho que comparto trabajo que hago en el contigo consultorio, me para enriquezco de decirte acompañar que sí se puede. a otros adictos. Sí se puede Yo salir estudié del justamente infierno la especialidad en el que porque vivimos después los de algunos adictos años de estar y tener una en mi mejor propio vida, proceso una personal, mejor calidad me de di vida. cuenta En recuperación de adicciones y coach en hoy bienestar no personal. solamente tengo Me las da técnicas mucho y gusto las saludarte. Hoy herramientas, es sino a veces jueves tengo mi propia 14 de historia que pongo a septiembre. disposición Todo listo de para mis las fiestas consultantes. patrias. Pues qué mejor, porque decir, veme a mí, sí pude. Te entiendo perfecto cuando tienes necesidad de tomar, cuando tienes un vacío existencial, un hoyo en el corazón, un hueco en el alma. Pues te estoy entendiendo perfecto, ¿no? Entonces, qué mejor que ustedes, ¿verdad? Quienes han conocido ese mundo, ese infierno, ¿verdad? De las adicciones puedan ayudar a otros. Yo creo que en los grupos, entre más profesionales, digamos, como tú, Omar, haya, mucho más capacidad de ayuda van a tener para la gente de los grupos. Ahora es importantísimo, de verdad, importantísimo, como dice Omar, que se siga un programa en donde se hacen servicios, ¿verdad? En donde se siguen rituales, en donde hay foros o tribunas para la expresión, porque eso también es muy importante, ¿no? Siempre hay algo que trabajar, ¿no? Siempre todos los seres humanos tenemos algo que nos está pasando. Y tener una tribuna en donde los compañeros infunden esperanza, son respetuosos, no critican, no juzgan, ¿no? Ven las historias pues desde el plano de la sensibilidad humana. Yo creo que es algo que yo creo que sí toda la gente que tiene una adicción debería de pasar por ahí. Hay gente que tiene 40 años incluso en los grupos. Así es. Tengo unos amigos, una pareja que van a un grupo que está en el centro y tienen 40 años en los grupos, son padrinos, pero ahora sí que han abrazado el lema del solo por hoy, ¿no? Solo por hoy dejo de consumir, solo por hoy voy a estar bien, solo por hoy voy a tener un camino para expresarme diferente, solo por hoy, mañana quién sabe, ¿no? Cuando realmente se piensa que ya uno está sano y que ya no es vulnerable, es cuando muy probablemente esté como en más vulnerabilidad, ¿no? Entonces, a ver, vamos a continuar con la historia de Tommy. Tommy, bueno, como decíamos, empieza por los amigos, luego la mamá se da cuenta a los 23 años que tiene un problema grande de adicción
Y al regresar del corte vamos a ver luego qué fue lo que pasó en esa historia, porque yo creo que es muy emblemática, significativa, porque es la historia de muchos jóvenes empiezan tal cual empezó Tommy, y están todas las colaboraciones o ¿cómo se puede decir? Artículos que Omar Del ha Centro de escrito Estudios en Superiores de relación Montefénix, al tema. Ya así ha como nos contado, comparte su él, propia visión de es 20 años de terapeuta, trabajar tiene como un una diplomado, narrativa una especialidad en vivencial de adicciones esta por enfermedad, que Montefénix, según las que se cifras ha esperamos dedicado que de este verdad a esfuerzo hacer y una este gran testimonio labor real pueda ilustrar al de lector sobre propagar las información y características de la enfermedad conocimiento para y que despertar la se esperanza sepa, de porque que el hay problema está creciendo muchísimo. Ya nos ha dicho Omar, los jóvenes empiezan ahora a consumir, a tomar a los 12 años de edad. Nosotros en este curso también estamos describiendo pues todas las posibles formas de consumo, y créanme que es súper triste cuando uno conoce de casos de gente que no ha podido salir, ¿verdad? Que ya está demasiado adentro. Omar decía algo que me llamó mucho la atención en la primera parte de esta sesión, y decía: los jóvenes que empiezan muy chiquitos a consumir ya no pueden desarrollar esta parte del cerebro que es muy importante, ¿no? Esta parte que me parece que es el lóbulo frontal, donde están las decisiones, donde está la fuerza incluso de voluntad. Por eso, mientras más pronto se tomen estos casos de jóvenes, mucho mejor, porque todavía tendrán posibilidades de tener una madurez fisiológica en su cerebro. El alcohol Así es un veneno. Es correcto, el tema motor. del cerebro es bien interesante. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro. Adicto, un video Especialmente en divulgativo esta de la parte, el Universidad de cerebelo. Navarra, La que en 8 región minutos cerebral nos responsable de la explica coordinación claramente porta la procedencia de la y en misma. resumen es que el cerebro con una sustancia, la parte primitiva El cerebro o el contiene cerebro 3/4 mesolímbico genera partes de más agua. dopamina Cuando de el lo hígado normal, necesita que la agua, dopamina es la el sustancia cerebro del el que lo placer. sufre. Entonces, en la medida en que el cerebro sigue pidiendo la sustancia para tener placer, El se cerebro desconecta el pierde lóbulo agua y prefrontal, minerales efectivamente. química en las Entonces, neuronas. digamos que tenemos un cerebro primitivo. Mientras en algunas sin juicios, sinapsis sin lógica, las sin señales razón. discurren Pero con además, en el fluidez, caso de en los otras adolescentes, quedan pues bloqueadas. es un cerebro que todavía no se acaba de desarrollar. Y cuanto más bebemos, Desafortunadamente, al más ingerir afecta a la este tipo de sinapsis. sustancias puede tener una deformación, además de toda la parte emocional, psicodinámica, de tener una dependencia ya no solamente química cerebral, sino también una dependencia psicológica hacia una sustancia. Y efectivamente se puede detectar a tiempo porque, volviendo a la historia de Tommy, esta parte de la negación de yo no soy, es el vecino o es el tío, pero yo no, y a mí no me va a pasar, o yo lo puedo dejar cuando quiera, es parte de la historia de Tommy. Después de que Tommy le dicen a los 23 años, él fue el típico alcohólico que dijo: cuando me case dejo de beber, cuando tenga un buen trabajo, cuando la fortuna me sonría, cuando tenga un hijo dejaré de beber. Y pasó en toda la historia tener un buen trabajo, se casó, era profesionalmente un tipo exitoso, tuvo un hijo y nada de esto fue suficiente para que él dejara de beber. Al contrario, mientras más se obsesionaba por controlar su forma de beber, Encantado, más encantado. gracias. Gracias, Y en el caso de él, su fondo fue, el límite fue cuando su primera esposa, su primer hijo tenía 1 año 10 meses, después de alguna borrachera le dice: o dejas de beber o viene el divorcio. Y ese fue para él el fondo de decir: creo que estoy echando a perder mi vida. Y gracias a eso él empezó a ir a los grupos de Alcohólicos Anónimos, él empezó a ir con una especialista psiquiatra que fue quien lo ayudó finalmente a tratar de reconocer esto, y empezó su camino de la recuperación, porque pasa mucho a nivel de clínicas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar como terapeuta también en Montefénix, y una de las cosas que los familiares te preguntan, o el propio adicto te dice: bueno, y después de las 5 semanas que estoy internado, el internamiento dura aproximadamente 35 días, entonces ya estoy curado. Y la respuesta es no. Sales rehabilitado
con herramientas para no recaer y para vivir tu reinserción social. Y la reinserción social es restablecer las relaciones con la familia, restablecer las relaciones en el trabajo, restablecer las relaciones con la gente cercana, cómo aprender a vivir en un mundo donde todo mundo bebe, cómo debes cuidarte para no ir a tus lugares de consumo, qué son lo que debes evitar. O sea, los 5 semanas de un internamiento te vamos a desintoxicar y te vamos a dar las herramientas. Igual pasó con Tommy, dejó de beber, se metió a terapia, se metió a los grupos de ayuda mutua, pero eventualmente viene esta parte enferma de la adicción, donde él hablaba de que desarrolló dos tipos de obsesiones. Se volvió workahólico y a través de ser workahólico descuidó su matrimonio y después se volvió adicto a relaciones tóxicas con mujeres. Entonces no volvió a beber, pero tuvo que vivir su fondo de sufrimiento en otro tipo de actividades. Y el camino es largo, tú lo decías hace un rato, hay gente que tiene 35, 40 años en los grupos, pero yo te puedo decir que también he conocido gente de 20 años en grupo, o de 15 años, que siguen en neurosis, que siguen con otro tipo de actitudes o de problemas. ¿Por qué? Bueno, el mismo Bill W., el creador de los grupos de Alcohólicos Anónimos, él tuvo 35 años de sobriedad, y antes de morir él pasó por periodos profundos de depresión, y él era un fumador compulsivo. De hecho, él murió de un efisema pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la historia de este libro trata de compartir este mensaje, que no se trata solamente de dejar de beber o de consumir la sustancia de preferencia. Hay que cambiar de vida y hay que aprender a vivir con estos altibajos. Muchos adictos, lo dice el libro, tienen esto que se le llama patología dual o fenómenos paralelos, que es la adicción complementada con algún otro trastorno mental, como puede ser una depresión, una ansiedad, un trastorno límite de la personalidad, que es uno de los muy comunes, las personalidades borders en los adictos, bipolaridad, otro tipo de trastornos. Entonces, si dejas de consumir y no atiendes la otra, el trastorno límite de la personalidad, que genera un vacío, que es nunca nada es suficiente, de lo cual también habla Tommy, en que de repente estás muy motivado por algo y de repente de la nada se desmotivan. Entonces, ¿cómo deben aprender a vivir estas personas? ¿Qué terapias permanentes deben tener? ¿Cuál es la búsqueda de un sentido? ¿Cuál es la búsqueda de tener algo, un poder superior, una relación con un poder superior, con un Dios, como cada quien lo entienda? Entonces, el camino de la recuperación también, como dicen los Beatles, es largo y sinuoso. Y no solamente se trata de dejar de beber, sino se trata de aprender a saber cómo eres, quién eres, para que entonces, una vez que aceptes tus limitaciones y tus fortalezas, puedas aceptar la vida como es. Y una vez que aceptes la vida como es, pues estarás en posibilidades de llegar a la alegría de vivir. A la alegría de vivir, se dice tan fácil, pero viene de aquí adentro, ¿no? Yo quisiera que nos hablaras de eso, Omar Cervantes, ¿no? Que ya nos has dicho algunas cosas, la conexión con Dios, crear un tipo de conciencia. Por ejemplo, Tommy, que fue un gran privilegiado, ¿verdad? Porque supo encontrar la veta, supo encontrar el caminito de salida de ese mundo infernal en el que se había metido, pero bueno, tuvo, digamos, esa disciplina, esa fuerza de voluntad para hacer algo por sí mismo, y después de todo, bueno, tener como ese éxito y ese encontrar que la vida pues tiene un sentido más allá de lo material y del éxito profesional, y puede estar en las cosas a lo mejor más significativas, que no tienen que ser las más complicadas, sino las más sencillas. De esto vamos a hablar con Omar Cervantes, queridos amigos, el próximo jueves, que es la 4ª sesión de este minicurso. No se vayan a perder el programa, porque esta vida de Tommy tiene todavía muchas luces,
Todavía tenemos muchísimo que aprender, y del conocimiento como terapeuta también de su autor, Omar Cervantes, de este autor de La alegría de vivir, nuestro invitado. Así es de que conozcamos un poco más a fondo, queridos amigos, este mundo de las adicciones, en voz de alguien que no solamente lo ha padecido, sino que también lo ha tratado y lo ha visto desde fuera y desde adentro. Entonces, Omar, te agradecemos mucho haber estado el día de hoy aquí con nosotros y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Claro que